en la provincia de Corrientes, en Argentina, se logró aumentando, sin diagnóstico previo, la segunda zona de cría de Argentina, aumentando de 0 a 5 gramos el aporte de fósforo, se logró duplicar el porcentaje de DST en zona de cría. O sea, no hay análisis económico que resista. Es evidente que hay que usar fósforo. Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini, bienvenidos nuevamente a este episodio de CarneCast, en el cual vamos a retomar un tema del que estuvimos hablando hace ya prácticamente un año atrás. Para ello lo invitamos al doctor Guillermo Mattioli, porque justamente el tema que vamos a retomar hoy es suplementación mineral en bovinos, específicamente en bovinos de carne. Así que bienvenido nuevamente, Guillermo, y gracias por estar otra vez con nosotros. No, gracias a vos, Mauro, a Carnegas, y siempre es un placer. Ojalá entre los dos logremos dejar algunos conceptos que sigan ayudando. Bueno, ojalá que sí. Al menos estamos cumpliendo con el compromiso de continuar con un episodio más, porque habían quedado unas cuantas preguntas en el tintero en aquella oportunidad, en la primera charla que tuvimos. Pero en primer lugar, yo te pediría, como para retomar la conversación, si nos podés comentar en general qué son los minerales y por qué son tan importantes para el organismo, y seguidamente cuáles son los minerales más importantes para el bovino. Si bien es difícil generalizar, como decíamos recién off the record, al menos mencionar los que son difíciles de reemplazar en una dieta. Así que te invito, si quieres, retomar un poco el tema de minerales. Dale, gracias, Mauro. Che, intento un resumen grande, pero que en realidad al ser básico es lo más importante. Los minerales, si meto en la misma bolsa también a las vitaminas, son un complemento de la dieta. La verdad es que yo mismo, a través de la especialidad en nutrición animal, genero nutricionistas, pero la verdad es que los nutricionistas se han caracterizado sobre todo por balancear energía y proteína en función de las categorías, de los tipos de categoría en la producción de carne. Ahora, para hacerla muy fácil, los minerales simplemente complementan ese requerimiento. Es nada más que eso. Siempre hablábamos de una pirámide que tiene una base de kilos de energía y proteína. Bueno, no se olviden que hay una pequeña punta de pirámide que lleva gramitos de macrominerales y miligramos de microminerales y de vitaminas, o sea, cantidades mucho más pequeñas que en realidad son insignificantes en cuanto al costo, pero son muy graves, son insignificantes por ahí en el concepto general de la nutrición, pero pueden actuar como limitantes, eso las hace tan graves. O sea, una carencia mineral puede ser que toda una dieta se malogre y finalmente no logre potenciar la productividad que es genéticamente está habilitada. Entonces, esencialmente, antes los minerales se consideraban elementos que si faltaban, aunque fueran gramos o miligramos por día, pero si faltaban, podían enfermarte, podían provocarte lo que llamaba una enfermedad carencial. La verdad, Mauro, que pasó el tiempo y lo que vimos es que antes de cualquier signo clínico hay tantas pérdidas en inmunidad, hay tantas pérdidas en fertilidad, en kilos de carne, en calidad de carne, que ya no vale la pena hablar de enfermedades. Cuando alguien diagnostica una enfermedad carencial de manera clínica, lamentablemente ya tiene que asumir que tuvo una cantidad brutal de consecuencias. Por eso, digamos, los minerales, si bien no representan un costo importante en el armado de una dieta, pueden ser limitantes de la productividad y si no te cubrís de ese riesgo, con prevención, las pérdidas lamentablemente, las más importantes son inaparentes. Pues sí, bueno, elegiste una de estas para que te lastime primero y la verdad es que no sé, en términos generales no está bueno que te falte ninguno porque
trabajan en equipo, ¿viste? Entonces nunca sabes a cuál elegir. Pero dependiendo de la categoría, yo te diría que sin duda el momento más importante, o yo marcaría dos momentos, dos hitos en la vida del sistema productivo de carne. Uno, cuando buscas que los animales queden preñados, y ahí muchos minerales son importantes, pero el otro momento vital es el momento de la lactancia. Lo que hay que entender es que son antagónicos. El inicio de una lactancia implica que una mamá que buscaba quedar preñada, gestar, parir y finalmente alimentar a su hijo, se está preparando en la lactancia para el cuarto episodio de este capítulo tan difícil. Entonces, la lactancia es un momento para la vaca esencial. Y ahí me gustaría hacer hincapié en que esa vaca se concentra en producir alimento para su hijo. La leche de la vaca fue vendida mal, muy mal. La vendieron como una fuente de calcio. Pasó el tiempo y descubrimos que la leche en realidad ni siquiera es una buena fuente de calcio, tiene 1 gramo por litro, pero lo que hay que entender, y además tampoco sé si tiene mucho valor que tenga calcio, porque la verdad es que el calcio es algo muy barato para suplementar. Lo curioso es que a nadie se le ocurrió hacer hincapié en que el mismo litro de leche, además de tener 1 gramo de calcio, tiene 1 gramo de fósforo. 1 gramo de fósforo, Mauro. Y en la sangre de una vaca de 400-450 kilos hay más o menos 2 gramos. Eso quiere decir que una madre que nació para finalmente generar una progenie, que quedó preñada, que gestó, que parió, que llegó el momento finalmente de coronar su trabajo en la evolución de especies alimentando a su hijo, va a producir esa leche. Y lo va a hacer aún a costa de sacar fósforo de su cuerpo. Por eso yo creo que al momento de la lactancia el fósforo es sin duda el gran elemento a tener en cuenta. Por supuesto que no digo una novedad, el fósforo es el suplemento mineral más caro. Toda la zona caliente del mundo tiene carencia de fósforo, pero lamentablemente si no la respetamos, lo que ocurre es bastante fácil de ver. Los animales pierden condición corporal y cuando pasan 3 meses de lactancia y el animal se ha desgastado por completo por algo tan insignificante como es la no suplementación con fósforo, llega el momento de volver a quedar preñada. Y ahí el cerebro de esa vaca, el lugar donde se dirige el funcionamiento de esa hembrita, que es el hipotálamo, donde se controla el medio interno, sabe que le fue mal, que hace 3 meses tiene la carencia de un elemento vital que lo va a perder ella en función de su hijo. Entonces, lo que va a hacer es tratar de no repetir la historia. Por eso normalmente la deficiencia de fósforo se asocia tanto a una subfertilidad y aparece tan asociada la zona de carencia de fósforo con destetes precoces, que a veces se hacen tan mal que parecen más destetes prematuros más que precoces. Entonces, si vos me preguntás, elegí uno grave y por la condición de mamá generadora de ternero, yo creo que el fósforo en la lactancia es la alarma número 1. Después, para el resto, creo que para aquellos que estamos en climas templados, la tetania hipomagnesémica sigue siendo una asignatura pendiente. En Argentina sigue siendo la principal causa de muerte de vacas y sabemos exactamente hasta cuándo va a atacar, pero no lo podemos revertir. Y después, como tercer capítulo, ahí sí, un paquetito con todo lo que son microminerales y vitaminas que ayudan en la defensa antioxidante para mantener buena inmunidad y buena fertilidad. ¿Sí? Entonces, en fin, creo que de algún modo todos son un poquito importantes, pero por ahí en esos tres aspectos podemos tenerlo más, a lo que yo al menos le tengo más miedo, Mauro.
Bueno, muy buen resumen. Antes de pasar al tema de la relación entre la suplementación mineral y sus efectos sobre los factores reproductivos, que era una de las principales preguntas que habían quedado pendientes del episodio anterior, ya que tocaste el tema del fósforo, ¿nos podés comentar respecto de la biodisponibilidad del fósforo cuando se suplementa por vía oral o vía inyectable? Y en caso de hacerlo por vía oral, ¿qué tipo de sales de fósforo son recomendables? Porque sabemos que hay una gran diversidad de precios que responden a una gran diversidad de calidades. Obviamente que las harinas de hueso están prohibidas en nuestro país por cuestiones sanitarias, que las cenizas de hueso tienen sus restricciones. Entonces, ¿cuáles son las alternativas más convenientes? Suponete que nadie nos escucha, Mauro, y vos sos el dueño de los animales. Yo te digo, Maurito, déjate de embromar y sabés qué, utiliza un buen fosfato bicálcico y ya está. Un fosfato bicálcico y se acabó. Porque está súper probado, está muy probado, es lo que más se usa, tiene una buena biodisponibilidad. Si encontrás alguna empresa que te ofrece un mayor cuidado, cuando te digo mayor cuidado, no hay que ser por ahí un genio en bioquímica para entender cuándo un fósforo es más disponible. El fósforo tiene que ser limpio, o sea, no te pueden vender un fósforo que venga contaminado con metales pesados. Por eso muchos que tienen otros usos, a veces se los trata de meter en nutrición animal y terminan siendo un veneno. Entonces, en realidad, en el caso del fósforo, donde se ha demostrado que la relación costo-beneficio es tan brutal, déjame ahí que abra un pequeño paréntesis. En la provincia de Corrientes, en Argentina, se logró aumentando sin diagnóstico previo la segunda zona de cría de Argentina, aumentando de 0 a 5 gramos el aporte de fósforo, se logró duplicar el porcentaje de destete en zona de cría. O sea, no hay análisis económico que resista. Es evidente que hay que usar fósforo. Cuando vas a comprar el fósforo, para responder a tu pregunta, sin duda, el que tenga más biodisponibilidad. Hoy el fosfato bicálcico sin duda es el que más se usa. Utilizar primeras marcas te garantiza disponibilidad. Y como te decía, no hay que ser un genio bioquímico para saber cómo funciona. Se requiere que no esté sucio y que sea soluble en agua. Que sea soluble en agua, y eso lo podés evaluar vos mismo, aparece en la cartilla. Que sea soluble es una característica muy importante porque desde el rumen, el intestino y todo el medio interno del animal es agua. O sea que si no lográs que se separen el fosfato de lo que venga unido, la sal siempre es neutra, siempre tiene fosfato con carga negativa neutralizado con algún catión, o es calcio o es otro, pero en términos generales se tienen que separar y eso ocurre cuando se solubiliza el agua, en agua. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Y finalmente, si alguien, por ejemplo, intenta generar un fosfato, como hay empresas muy serias en el mundo que generan un fosfato que aseguran que tiene un poco más de disponibilidad, bueno, arranquemos por la solubilidad y tratemos de utilizarlo. O sea, es realmente un gasto necesario cuando estás en zonas de carencia. Eh, Eso por un lado, por el lado del oral. Por el lado del inyectable, hagamos un capítulo muy corto que dice lo siguiente. Estamos hablando de un macromineral que no genera un signo clínico. Por ejemplo, la carencia de calcio o de magnesio, que también son macrominerales, causan un cuadro clínico, una hipocalcemia o una hipomagnesemia. Entonces, lo que uno mete adentro de una jeringa sirve para sacar a una vaca de un cuadro de hipocalcemia postparto. Lo que uno mete en una jeringa sirve para sacar una vaca de un cuadro de tetania hipomagnesémica. Pero la cantidad de magnesio que damos en un de fósforo que damos en un inyectable nunca va a solucionar un cuadro clínico y la cantidad que estás dando
no llega a cubrir el requerimiento de un día. Entonces, digamos, hay mucha gente, incluso muchos colegas que dicen, pero yo te aseguro, Coco, que yo lo pongo y noto que los animales están mejor. Todavía no ha habido grupos de investigación que se pongan a trabajar en este sentido, porque sinceramente que a priori es muy difícil otorgarle una capacidad digamos, de ayudar a los animales, porque imagínate, Mauro, que cuando vos lo inyectás, lo que le estás dando no puede cubrir mucho del requerimiento. A ver, usemos números. Eh, el requerimiento diario de una vaca de cría es de 20 gramos de fósforo. Eh, el alimento en zonas de carencia puede estar aportando 5, 6 gramos. ¿Cuánto podés aportar vos en una jeringa? Es una cantidad insignificante. Y de hecho hay que tener mucho cuidado porque hasta incluso a veces es tal el descuido sobre este tipo de productos que se suele utilizar sales que no son disponibles para el animal, como el hipofosfito de sodio, por ejemplo. Aparecen algunos productos inyectables y no, en realidad esa fuente de fósforo la célula no lo puede tomar. Incluso hay otros productos que utilizan, por ejemplo, ATP, lo cual es la peor de las ideas, porque siempre meter una molécula gigante que en consecuencia tiene menos fósforo que cualquier otra. Digamos, eh, la solución para la suplementación con fósforo lamentablemente es oral. Si alguna vez un grupo de investigación serio quiere trabajar con una hipótesis de que un fósforo inyectable podría tener un efecto, la única que se me ocurre, Mauro, es que todo ese fósforo sea vehiculizado por saliva y tenga un efecto positivo, o sea, se potencie dándole más fuerza a la flora celulolítica, que es muy dependiente de fósforo. Entonces, tal vez con ese efecto booster, ¿no? Aumentando la capacidad, digamos, de degradación ruminal, tal vez de ese modo se logre realmente que ese procesador de la comida, que es el rumen, funcione mejor, se degrade más la comida, se absorban más nutrientes, más cantidad de energía al menos, y de ese modo tengas un efecto, digamos, un poquito más evidente, o sea, se logre potenciar, pero a priori te diría que el fósforo inyectable, al no existir un cuadro clínico, no, yo no lo utilizaría. Buenísimo, muy clarito, Guillermo, y bueno, creo que tenemos la respuesta a la gran pregunta. No todos los minerales, y en este caso en particular las presentaciones de fósforo son iguales, no todas tienen la misma biodisponibilidad, así que es conveniente en todo caso consultar antes de elegir cuál utilizar. Eh, Me parece bien porque también a veces incluso uno puede leer en la literatura de que algunos granos tienen fósforo, pero que no están disponibles, biológicamente disponibles, pasan de largo, si bien tienen el elemento, pero el animal no lo puede aprovechar. Y bueno, en la naturaleza ocurre en un montón de ocasiones casos semejantes, así que está muy bueno aclararlo y advertir para que se hagan las consultas antes de hacer una inversión. Guillermo, si te parece, vamos al tema de reproducción, que era lo que había quedado, una de las cosas que quedaron pendientes de la charla anterior. Habías comentado en ese momento algunos efectos de ciertos minerales sobre el desarrollo folicular y concretamente la ovulación. Así que si te parece, retomamos un poco el efecto de estos minerales sobre la fisiología reproductiva de la hembra y también comentamos algo sobre la generación de espermatozoides y la biología reproductiva del macho. Dale, Mauro, y espero no ser esto muy, no hacerlo complejo, porque por supuesto vos lo sabes mejor que yo, esto tiene un cierto nivel de complejidad, pero creo que lo podemos llevar a un manejo por ahí conceptual más simple. Eh, la verdad es que si la pregunta fuera, ¿minerales y vitaminas tienen efectos sobre la reproducción? ¿Pueden actuar como limitantes cuando faltan? La respuesta es sí, por supuesto que sí.
Lo que hay que entender también es que los microminerales, sobre todo y las vitaminas, son utilizadas por el bovino, imaginemos la generadora de terneros, ¿no? Una hembrita que debería quedar preñada para que con su ciclo biológico nosotros sigamos generando carne. Eh, Ahí lo que hay que entender es que se trata de un individuo que llegó a la edad adulta y se volvió fértil en base esencialmente a preservar su desarrollo, o sea, creció hasta ser adulta y se mantuvo sana hasta ser adulta. ¿Está bien? Mucho cuidado porque los microminerales y las vitaminas son esenciales para que crezca, son esenciales para la inmunidad y también son esenciales para la fertilidad. ¿Eso qué significa? Que cuando esa hembrita tenga que priorizar el uso de esos microminerales y vitaminas, los va a utilizar primero para preservarse sana, primero para tratar de cumplir con un desarrollo normal y recién después para quedar preñada. ¿Está bien? Entonces, un poco, esto viene mucho de las clases de fisiología, ¿no? Pero nunca se olviden que esa hembra nació para llegar adulta y después reproducirse. Eso significa que tiene que ser viva como para no morirse y después tiene que tener fertilidad. Por eso, cuando vos decís, bueno, toda la vaca quiere, por ejemplo, comer glucosa, pero ¿qué tejidos pueden comer glucosa sin pedir permiso? Ah, no, el cerebro. ¿Pero por qué el cerebro? Y el cerebro porque es la que te mantiene despierto, inteligente para sobrevivir. Y después, placenta y glándula mamaria, ratificando la importancia de la reproducción. Pero cuidado, primero sobrevivir y después reproducción. Por eso, cada vez que nosotros no respetamos lo que se llama bienestar animal y ese individuo necesita sobrevivir a situaciones que no son de confort, ahí utiliza mayor cantidad de microminerales y de vitaminas. Quien lo quiera profundizar tiene que estudiar un poquito lo que se llama estrés oxidativo, o sea, es un mecanismo normal, fisiológico, que sobreviene con el estrés y que lastima a los animales. El antídoto son microminerales y vitaminas. Si el animal no está en bienestar, entonces busca sobrevivir. Y cuando esté tranquilo, ahí busca la función reproductiva. Entonces, cuando no están, cuando el uso de los microminerales no está sesgado a sobrevivir, no está sesgado a mantener la inmunidad, queda una cantidad excedente, bueno, entonces ahí habilita la función reproductiva. Por eso a veces linkear minerales y vitaminas con la fertilidad es un error. Lo primero que hay que hacer es linkear la fertilidad con el manejo. Un mal manejo quita fertilidad. ¿A través de qué? Del desvío, del mal uso, si querés, o el uso prioritario de los microminerales y las vitaminas hacia la inmunidad, hacia la supervivencia y no hacia la fertilidad. Y en eso, un poco para hablar de los géneros, es muy difícil hacer cuando uno habla de animales domésticos, hacer una defensa del género, digamos, porque yo creo que el compromiso de la función reproductiva del macho es mucho menor, es muchísimo menor. Digamos, el compromiso del macho es la producción de una cantidad brutal de gametas absolutamente todos los días, con la prácticamente certeza de que no las va a poder gastar, no las va a poder utilizar. Entonces, en términos generales, cuando a mí me toca, por ejemplo, recorrer centros de inseminación, sí, en algún punto hay respuesta a suplementación vitamínica mineral, pero porque se está haciendo una extracción brutal de semen, por ejemplo, porque en realidad es un error de manejo, o sea, diluís un poco el semen, abrís y te aparecen, por ejemplo, gotas citoplasmáticas, o decís,
no estás respetando el tiempo en epidídimo, pero si no es ese caso, es muy raro. Incluso otro problema suele ser, en el caso de animales, digamos, de cabaña, el sobrepeso, o sea, más excesos que carencias. Donde sí las carencias actúan como limitantes es en la hembra. ¿Tá? Yo creo que la hembra sí, sobre ella recae la preservación de especie, eh, y recae en el sentido de ser muy responsable, ¿no? Eh, es un poco parecido a lo que creo que pasa en mi casa. Apenas me ofrecen un viaje a algún lugar, yo ya estoy armando el bolso y por ahí mi pareja es la que dice, no, no, pará, a ver cuánto vamos a gastar, ¿estamos en condiciones de hacer el viaje o no? De algún modo recae justo en nuestra hembra bovina esa responsabilidad, porque recae en ella una gestación que es un crédito a 9 meses. Además, Mauro, pensá que a veces lo hacemos con una vaquillona, o sea, le estamos, digamos, pidiendo a un animalito que no terminó de crecer que además le agregue la función reproductiva. Entonces, cuando te concentras en ella, ahí es donde hay que decir, bueno, ahora la mejor nutrición vitamínica mineral. Que no le falte eso, porque la relación costo-beneficio ya está súper demostrada, ¿sí? No hay mucho que pensar. Pero nunca hay que linkearlo tanto a los minerales y a las vitaminas, sino al destino de esas vitaminas y minerales. Si no vas a hacer un buen manejo, van a quedar desviados hacia inmunidad, hacia crecimiento, hacia supervivencia, esperando el momento óptimo para habilitar la función reproductiva y pedir un crédito a 9 meses. ¿Sí? Sí, está muy bien y te agradezco nuevamente, como lo dije en el episodio anterior, que lo lleves al plano fisiológico y lo expliques con tanta facilidad, porque uno cree a veces que va a solucionar problemas, por ejemplo, manejo nutricional. Vacas que están flacas, uno tiene la tendencia de darle vitaminas y minerales para que se mejoren, pero en realidad lo que las va a mejorar es mayor cantidad de comida, no la vitamina y mineral. Absolutamente. La vitamina mineral los va a ayudar a ser más eficientes en el aprovechamiento de esa comida. Respecto al tema de los machos, te lo pregunté porque, bueno, algo en hembras también, pero sobre todo el macho, ahora está muy, no discutido, pero sí puesto sobre la mesa el tema de la importancia que tienen algunos minerales, eh, por supuesto aquellos con propiedades antioxidantes, sobre todo selenio, la vitamina E también, y se está hablando bastante del zinc. Pero claro, es como vos decís, para que exista una carencia que limite la producción de espermatozoides tiene que ser extrema. No ocurre lo mismo en el caso de la hembra. Para que se ubiquen un cachito, quienes nos escuchan, Mauro, el problema del zinc es muy fácil de entender. En realidad, el zinc es terrible, no se conoce prácticamente nada, no solo en veterinaria, en nutrición animal, en humana tampoco. Se desconoce mucho. Para lo que está sí claro es que el zinc es muy importante para la expresión génica de los animales, de las células, perdón. Entonces, cuando vos tenés un tejido que se divide mucho, y a ese tejido no lo puedes dejar sin zinc. Entonces, ¿cómo se va a manifestar una carencia de zinc? Y claramente en la piel, claramente en el pelo, claramente en el espermatozoide. ¿Pero por qué? Y porque son tejidos que se multiplican muchísimo. ¿Está bien? No te va a actuar tan limitante, por ejemplo, en el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Está bien? Porque tiene un nivel de división mucho menor. Pero ya te digo, para que realmente actúe como limitante tendría que ser una carencia muy importante, muy severa. No suele ser el zinc el elemento que más suele faltar en la naturaleza, ¿no? En los alimentos, y menos en los suplementos. Es un componente bastante económico. Ok. Guillermo, ya que estamos hablando del zinc, te propongo pasar a otra pregunta que había quedado pendiente, ya que también el tiempo se nos va agotando. Ujú. Varias veces la gente preguntó y se interesa por saber de qué se tratan estas ligaduras que hay de ciertos aminoácidos o ciertos compuestos biológicos con algunos minerales. Creo que
uno de los casos es el zinc, por eso lo traigo a colación. También creo que el cobre, y bueno, vos dirás qué otros minerales se usan de esa manera. ¿Cómo se llaman? ¿Qué diferencias tienen respecto de los minerales propiamente dichos? Y bueno, ¿cómo actúan a nivel del organismo para diferenciarlos del resto? Ujú. Es todo un tema porque tiene un componente comercial brutal, pero los llamados minerales orgánicos, ¿sí? Son aquellos que llevan el mineral, pero en vez de unirlo a digamos, los minerales como el cobre, el zinc, el manganeso, tienen carga positiva. Cuando te los compras, vienen como una sal. O sea, hay algo que tiene carga negativa que los está neutralizando. Esa carga negativa te la puede aportar un elemento inorgánico, como por ejemplo un sulfato, como por ejemplo un óxido. O podría ser orgánico, como por ejemplo un aminoácido. ¿Sí? Muchísimo cuidado con esto. El único modo en que se va a absorber el cobre, el zinc o el manganeso es que esté disuelto, que esté separado. O sea que aportarlo como sulfato, o aportarlo como óxido, o aportarlo como metionato, si no se llega a separar, jamás va a estar disponible el mineral. No existe el mecanismo de absorción del aminoácido pegado al mineral. Eso no existe. Hay una sola excepción, que ahora la vamos a nombrar, pero eso no existe. Entonces, hasta acá vamos a poder decir, pero es un invento lo de los minerales orgánicos. No, no es tan invento. Para colmo suelen ser bastante más caros eh, kilo a kilo que un inorgánico. El tema es que en realidad lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando vos tenés que comparar un óxido con un sulfato o con un orgánico, cambia el nivel de solubilidad. Entonces, de vuelta, no hay que preguntarse tanto ni el costo ni si es orgánico o inorgánico. ¿Qué disponibilidad tiene? ¿Qué tanto se va a disolver? ¿Qué tanto me va a dar? Por eso fue una pena, una picardía que grandes empresas que desarrollaron excelentes productos donde a los minerales se los unía con un anión, con algo con carga negativa, orgánico, pero para tener un polvo de excelente calidad, para que fuera la dosis perfecta, para que sea muy soluble. Después, cuando lo tuvieron que vender, empezaron a hablar cosas raras, de unas quelaciones extrañas. Nada que ver, quelar es pegar. Vos no querés que se pegue, vos querés que se separen, ¿sí? Entonces, ¿vale la pena usar un mineral orgánico? Y en muchas ocasiones sí. ¿Cuándo? Y por ejemplo, cuando vos decís, mira, yo te puedo dar un elemento que quiero la máxima disponibilidad, como un magnesio, y lo único que tengo es un óxido. Bueno, llegar a tener algún link, algo que te linkee el magnesio y lo desprenda por completo, fantástico, porque hay óxidos que no te aportan mucho ese magnesio. O cuando comparás un sulfato, decís, bueno, por ejemplo, el sulfato de cobre suele disolverse mucho. Bueno, pero si el sulfato de cobre, que puede ser tan disponible porque puede disolverse tanto como un metionato de cobre o un cobre tribásico, en realidad, si lo vas a utilizar en un rodeo que está consumiendo agua, que tiene mucho sulfato, el agua de bebida, y ese sulfato ya actúa como quelante del cobre, del selenio, pucha, te da hasta el riesgo de una polioencefalomalacia, vos como técnico, es espectacular que tengas la capacidad de decir, no, 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 no vamos a utilizar más sulfatos. Ya hay un exceso de sulfato en la dieta. Vamos por un metionato, vamos por un cobre tribásico, ¿sí? Pero simplemente porque no querés meter más sulfatos. Y la otra es, lo concreto es que muchos fabricantes de minerales orgánicos, como saben que tienen un costo mayor, también le ponen más calidad a la fabricación. Entonces, en términos generales, la mayoría de los minerales orgánicos, sobre todo de primeras marcas, tienen una óptima calidad, ¿sí? O sea, puede haber variabilidad en la disponibilidad de un óxido, de un sulfato, de un buen mineral orgánico, es raro que falle.
no va a fallar. Y por las dudas alguien esté buscando ahí si yo me equivoco o no me equivoco, en realidad hay que reconocer que sí hay un mineral que se absorbe junto con el aminoácido, pero se trata simplemente de la selenometionina. Y hago esta advertencia para que tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? El selenio, vos lo nombrabas recién, es súper importante. ¿Por qué? Y porque se meten enzimas y te defiende del estrés oxidativo, evitas músculo blanco de manera clínica, mejoras la fertilidad. Ojo, eso es cuando el selenio está suelto, está solo. Ese selenio que está suelto, que está solo, se tiene que absorber, le cuesta absorberse, le cuesta mucho. Si vos quisieras llevar la absorción de selenio al 100%, lo que podés hacer es engañar a unas levaduras, en vez de azufre, darle selenio, que son muy parecidos. Entonces, cuando esas levaduras fabrican un aminoácido llamado metionina, que es un aminoácido azufrado, la levadura se confunde y en vez de fabricar metionina con azufre, te fabrica metionina con selenio. No se da cuenta, es igual. Está escondido adentro de la metionina el selenio. Con eso logras que, como la absorción es de la metionina, todo ese selenio ingresa. Entonces, ahí sí ingresa el elemento junto con el aminoácido. Pero mucho cuidado, que cuando ingresa para el organismo no es selenio, es metionina. O sea, va a ir a parar a una proteína, no va a ir a parar a una enzima antioxidante. Por eso hay que mezclar las dos fuentes. No es que una sea mejor que otra. Ahora, Mauro, por ejemplo, pues si mira, estoy en una zona donde lamentablemente los chiquitos que toman leche tienen carencia de selenio. Ah, bueno, metamos a nuestras vacas selenometionina y la caseína de la leche lleva más selenio. Y logramos que nuestros chicos tengan más selenio. Pero es como para hacer una transferencia rápida a carne, una transferencia rápida a leche. ¿Sí? No directa al bovino, porque el bovino tiene que romper ese aminoácido, que es un aminoácido muy noble, ¿viste? No es fácil romperlo. Lo rompe y ahí sí toma el selenio como elemento. Pero es el único caso, si no el resto, los orgánicos son grandes fuentes, pero no porque tengan algún tipo de linkeo raro con el elemento. Al contrario, necesitamos que se disuelvan en agua, si no, no tienen ningún valor. Entendido perfectamente, Guillermo. Se nos fue el tiempo, pero ya que estamos hablando de selenio, quiero tomar un par de minutitos más como para que aclares lo siguiente y lo compares al ejemplo que diste con el fósforo al comienzo. Dada estos detalles que comentaste sobre el selenio, la biodisponibilidad y la facilidad con que el organismo puede llegar a utilizarlo, en el caso del selenio, a diferencia del fósforo, sí, de alguna manera se justifica usarlo por vía inyectable entonces. Sí, sí. Y vos sabés, Mauro, que en las zonas donde no hay carencia de sodio y en consecuencia los animales no comen sales de libre consumo, porque no despierta apetito, no atraen, en esos casos es donde ahí sí hay que recurrir mucho al inyectable, ¿no? Que siempre complementa al oral. Eh, lo que hemos descubierto en Argentina es que lamentablemente toda la Argentina está atravesada por una carencia de cobre bastante importante. Si bien es variable, es de distintos orígenes, pero en términos generales cada vez hay más carencia. Mejora la calidad de los productos, pero cada vez hay más carencia, lo cual es lógico porque aumenta la productividad, ¿no? Además estamos yendo a lugares cada vez más marginales, aumentamos la productividad, cada vez más carencia de cobre. Nos daba mucho miedo que faltara zinc y lo que hemos descubierto es que hay una carencia grande de zinc, o sea, muy distribuida, pero es moderada. Tristemente, la carencia grave que acompaña en gravedad a la carencia de cobre es la de selenio. Y la verdad que debo reconocer que en los últimos años me han permitido aprender un poco más de selenio y lo que aprendí, Mauro, no es mucho,
pero es lo siguiente. El selenio ingresa y trabaja en equipo con el cobre. Entonces, tener las dos carencias están potenciando las consecuencias. De hecho, la mayoría de los casos donde aparece consecuencia clínica de deficiencia de selenio como músculo blanco son campos donde ya venían con carencia de cobre. Y donde aparece un signo clínico de carencia de cobre, jugátela que atrás hay carencia también de selenio. Entonces, lo que te están faltando son dos socios que depende después cuál es el más limitante, te manifiesta el signo clínico primero, pero juegan en equipo. Y eso sí se pueden colocar en inyectables y cubrir al menos durante 2, 3, 4 meses. Entonces, en lugares donde vos no tenés una adecuada suplementación oral, en este caso sí, el inyectable da una mano importante. Buenísimo, quedó muy claro, muy, muy claro, porque eh, todo el mundo asocia la palabra minerales, sobre todo con calcio, y como vos decís, bueno, la biodisponibilidad y las formas de suministrarlo varían para cada mineral. Así que por lo menos con esta charla creo que quedó perfectamente claro. Fósforo por boca, calcio y magnesio, que para el caso de cría, excepto en los lugares de invernada sobre pasturas de avena, el caso del magnesio particularmente, excepto esos lugares no existen mayor deficiencia, y cobre y selenio por vía inyectable sin problema. Seguro, seguro. Creo que ese es un muy buen resumen, Mauro. Gracias. Bueno, perfecto, Guillermo. Muy apasionante la temática y tal vez dé para seguir charlando y profundizando un poco más sobre algunos temas que tienen que ver con los aspectos metabólicos, cuando hablaste de cómo prepara la madre la próxima lactancia y cómo varían, porque de alguna manera, por algunos fisiólogos, el proceso de lactancia es considerado una ruptura del equilibrio interno del animal, porque de la noche para la mañana tiene que empezar a derivar muchos nutrientes, entre ellos los minerales, a producir una secreción que va a alimentar a un externo, que no es para mantener su propio organismo. Entonces ese balance interno se rompe. Hay mucho por aprender, pero también hay mucho ya escrito y sabido al respecto que podemos compartir en algún otro momento. Claro que sí, yo siempre disponible. Claro que sí. Ojalá se dé una tercera charla, ¿cómo no? ¿Cómo no? Gracias, Guillermo. Nos vemos. Enorme abrazo.